Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Simizapas. Mi nombre es Saraí y estoy acompañada de María José. Hola chicos, buenas tardes. Hoy tenemos la compañía de Gonzalo Miranda, un compañero nuestro, estudiante de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación, además de tener una larga trayectoria en el mundo de la fotografía. Bienvenido, Gonzalo. Gracias. Gracias por invitarme a Listo. Queremos saber cómo ha nacido tu interés por el mundo de la fotografía o en qué momento ha sucedido esta linda profesión que también es muy significativa, más que todo en la ciudad de Cusco. Bueno, para iniciar, yo inicio desde que era niño, esto por mi abuelito. Él tenía su cámara analógica y siempre que viajamos, porque bueno, yo soy de Huarcón, de Anta, y con él siempre íbamos a la chacra, y él siempre tomaba las fotos. Y desde ese momento siempre me interesó el saber qué es lo que estaba cargando, que era una cámara analógica, y porque siempre iba con eso a todo lado. Y dentro de eso me interesó, y así poco a poco fui practicando, ¿no? Con el celular de mi mamá, y así sucesivamente. Ya después optó por la opción ya de estudiar de forma profesional, en el cual yo soy egresado del taller de fotografía de Cusco, he cumplido con todos los estudios, y aparte de eso tengo, por así llamarlo, cursos de especialización en narrativa fotográfica. Esto lo dictó Walter Astrada. Para contar un poquito, Walter Astrada es un fotógrafo, por así llamarlo, de guerra, y está en el top, por así decirlo, de los 100 más grandes del mundo. Dentro de esto, si avanzamos o nos llenamos, vamos al mundo fotográfico, los premios más internacionales los da la WordPress Photo, y justo él tenía 3 de estos premios. Y la cosa es que para llevar este curso él estaba viajando por el mundo en moto, estaba dando la vuelta al mundo en moto, y justo llega acá a Cusco, ¿no? Y a nosotros nos avisan de que justo iba a dictar clases acá. Y ahí me metí y aproveché para llevar y conocer un poco más lo que viene a ser narrativa fotográfica y también un poco de lo que viene a ser fotoperiodismo. Ya posterior a esto he ido colaborando para agencias locales, nacionales e internacionales, ¿no? Y haciendo prácticas en fotografía, inicié en las protestas que hubo contra el presidente Merino, primero ahí, y posteriormente en las protestas que se dieron en 2023, 2022 y 2023, ¿no? Que justo fue cuando Castillo da el golpe y después entraba Dina Boluarte, ¿no? Para ese tiempo yo estaba haciendo prácticas para un medio, el cual no voy a decir porque no me pagan, y he hecho las prácticas ahí. Igual iba cubriendo, ¿no?, las protestas, y dentro de la fotografía a mí lo que más me interesó fue el fotoperiodismo, y ya vengo cubriendo fotoperiodismo llevando 4 años, y también trabajando un poco en fotodocumental, más que todo centrado en la revalorización de la cultura. Hay muchas costumbres o tradiciones que se están perdiendo, no hay un espacio audiovisual en el cual lo esté apoyando, tristemente, ¿no? Porque esto también requiere un financiamiento, manejo de equipos y un equipo más profesional, al menos para lo que quería realizar. Y dentro de eso lo que yo trato de hacer es primero iniciar por mi propia, así llamarlo, historia en mi misma comunidad, ¿no? Por ejemplo, si podemos abordar un poco de eso también, hay una tradición que se lleva a cabo en mi comunidad que viene a ser las cruces. Esto es exactamente cuando vuelven las cruces. Lo que viene a ser el tema de Ticolapi, y había un periodo en el cual vuelven. Y por ejemplo, en mi comunidad hay como 15 cruces, y lo que yo trato de hacer es recubrir todas las cruces, ¿no? Estamos en la ceremonia para volver a cada cruz, porque en el mundo andino cada cruz significa o tiene la conexión con una punta. Y lo que se hace es como cubrir eso, y también, como digo, para darle una revalorización a la cultura. Dentro de esto, lo que yo tengo planeado es abordarlo por 5 años, ya voy 2 años, y hacer una exposición en alguna galería o sacar algún fotolibro, ¿no? También para que ellos tengan este recuerdo de la comunidad, más que todo para que se identifiquen, y también las nuevas costumbres, las nuevas generaciones no se vayan perdiendo con el tiempo. Lo que pasa en las comunidades es que hay una invasión, por así llamarlo, del evangelismo, porque lo que pasa también en las comunidades hay un consumo de alcohol alto, y como ellos tienen una forma de salvación es migrar a otras religiones, y ahí es como también se va perdiendo.
¿Podrías comentarnos un poco dónde es tu comunidad o más o menos en qué fecha se celebra esto de las cruces o si está abierto al público? Quizá. Bueno, yo no soy muy bueno con las fechas, pero esto se hace más o menos a la par de del Señor de Coyoliti. Es una semana antes o el mismo día de Coyoliti. Y ahí es donde se hace esto, que las cruces vuelven. Yo lo que hice es, bueno, como fotoperiodista, como fotógrafo, nosotros, algo que veo necesario es que siempre tienes que estar con la cámara en la mano, a cualquier lugar que vas, y es como una costumbre, como para un escritor puede ser tener un lapicero. Y dentro de eso es que igual en una fiesta yo fui a mi pueblo, y justo ahí estaban ya haciendo los preparativos para volver, justo están sirviendo los platos y todo eso. Y estaba muy tomando. Y la cosa es que me acerqué, por curioso, empecé a hablar con ellos. Y dije, yo soy de tal familia, y justo por esto mi abuelito es como que uno de los más conocidos en el pueblo, porque ya no sé, es una historia aparte. Pero la cosa es que ya hicimos ese primer contacto y me dijeron, esto ya, les dijo, estoy un poquito ocupado, regreso de media hora para poder acompañar. Y por ejemplo, en la primera cruz subimos como algo de 4 kilómetros, ¿no? Y ellos estaban cargando 2 cruces. Esa fue la primera cobertura que hice. Luego les acompañé y vamos hablando. Y ahí me van contando un poco de eso, ¿no? De la experiencia que van teniendo y el significado de todo. Por ejemplo, en la primera cobertura que yo hice, habían 2 cruces y uno era que daba el simbolismo a solteros y casados. Que querían casarse, cargaban la queda de solteros. Y los que estaban casados, cargaban lo que era de casados, ¿no? Y ahí iban subiendo todo el cerro. Y sí, les iba acompañando y después les dije voy a acompañar a las más cruces. Y el anterior año este año fuimos a cubrir una de las cruces del cerro más alto, que estará a 4.500, 4.700 metros. Y también el camino era un poco fregado, porque justo algo que pasó anecdótico es que nos fuimos, bueno, yo salí un día antes, estaba un poco resaciado, y ya tuve que decidir acompañarlo a la comunidad, ¿no? Y también fuimos con otros amigos, pero en este caso un poquito más preparados, no había un sonidista, un camarógrafo y una reportera que hacía las preguntas, ¿no? Para tener un aspecto más amplio de la historia o tener una cobertura un poco más amplia, ¿no? Y yo estaba haciéndole fotos y también guiando algunas cosas de las grabaciones que se iban dando. Por eso lo que si quieres hacer, como digo, tener un registro fotográfico y también de video. Complementar los dos y a tener en un proceso creativo, juntar los dos y ver qué sale y ya para posteriormente hacer un trabajo más artístico, por así llamarlo. Pero eso es más o menos lo que pasa por ese ámbito. ¿Podrías decir que ese es un proyecto tuyo propio a futuro? Sí. Que te gustaría mostrarlo, ¿no? Sí, como digo, está plasmado, orientado a 5 años, ¿no? Sí. Aparte de ese, ¿tú ya has presentado algún tipo de proyecto fotográfico? Sí, justamente con este mismo proyecto, bueno, he realizado otros proyectos, igual cuando estaba estudiando, pero en este caso, algo que me interesó mientras yo estaba estudiando, y justo fue con Walter Estrada, él lo que tocaba era mucho sobre la violencia contra la mujer, pero en zonas de conflicto, en zonas de guerra, por ejemplo, el Congo, Guatemala, y países, por así denominarlo, de primer mundo, pero dentro de eso también hay un porcentaje de violencia, ¿no? Y él iba cubriendo, ¿no? Por distintos países y también trabajando para prensa internacional y ONGs. Y eso siempre se me quedó. Y lo que yo hice también es, cuando estaba estudiando fotografía, abordar más o menos este proyecto, pero acá en el Cusco. Y igual, teniendo contactos, justo yo el primer proyecto que tuve fue contra la violencia de la mujer, pero en los distintos ámbitos, ¿no? Que puede ser psicológico, físico, familiar. Y también haciendo un poco de investigación y hablando con esta persona es que justo conocí, bueno, era, por así decirlo, mi mejor amiga, y yo lo que hice es abordar la historia de ella. Era una historia bien fuerte, no sé si eso es la palabra correcta, pero ella había pasado desde su infancia por distintas etapas. Y lo que hice fue plasmar a través de la fotografía. Y eso fue el primer proyecto que hice. Posteriormente he hecho más sobre igual
poco de conflictos sociales, creo que no es necesario ir a una zona de guerra, igual se puede cubrir esos temas altos porque todos tenemos una historia para contar. Y a mí es lo que siempre me ha interesado es contar eso. Sí, claro. Entiendo que cuando una persona trata de contar la historia de una en tipo de fotografías o en un proyecto fotográfico, hay que saber cómo entrar a esa persona o cómo comunicarse con ella. Creo que es muy importante porque así la persona también tiene la libertad de poder compartir su parte de su historia. Entonces, creo que ¿cuál ha sido uno de los retos que has tenido al hacer ese tipo de proyectos? Algo curioso que pasa es que, por ejemplo, a mí no me gusta hablar, soy muy poco de hablar, pero yo cuando llego a este tema, como que me transformo y siempre tengo este contacto. No sé cómo, no sabría cómo explicarlo, pero siempre que me han mandado a hacer coberturas o desde mi propia iniciativa, siempre he encontrado la forma de hablar, más que todo de ser empático. Pero no sé, yo le podría decir que es algo natural o algo así. ¿Qué pasa en el momento? Sí, que no es todo que pasa en un momento. Ah, ya. Entonces, sí es muy importante porque quizás para muchos fotógrafos hacer ese tipo de trabajos es complicado porque no saben cómo lidiar con una situación o no saben cómo plasmar también sus ideas con esa persona. A mí me ha pasado muchas veces que quizás para poder hacer un proyecto fotográfico y quizás también toparme con temas que son muy difíciles, hay que saber cómo estar ahí o cómo plasmar lo que quieres hacer a la otra persona, ¿no? ¿A ti te ha pasado alguna vez eso, Majito? Lo que yo creo es que muchas veces son historias complicadas y obviamente no es fácil mostrar ese tipo de historias. Siento que muchas veces las personas se pueden incomodar, pero creo que también tú nos has comentado que lo has hecho con una amiga tuya, ¿verdad? En el tema de fotografía, en el tema de mujeres. Entonces, quizá por ese aspecto que te es más fácil entrar allí. Yo no lo veo tanto así. Yo sí que nos vamos a este lado, es como que siempre hay una parte ética, ¿no? Saber qué es lo que necesariamente se tiene que mostrar. A mí ya recordando, me había olvidado, creo que me enseñaron a mí es siempre tener un contacto con la persona. Me refiero a contacto de... Un acercamiento. Claro, un acercamiento, pero un acercamiento leve, ¿no? Primero explicarle qué es lo que se quiere hacer y para qué, ¿no? Y siempre tiene que la persona también dar el permiso, porque no es que vas a ser invasivo también con la cámara. Y algo que pasa, y eso lo he notado mucho, es que para los que son principiantes, o en mi caso también, era de que estamos, cuando hacemos este tipo de coberturas, estamos como que tenemos la cámara en la mano y después lo guardamos, y estamos en que se juegue. La cosa es cuando, esto me lo enseñaron en Crianza Internacional, cuando tú tienes el contacto con una persona, tú pones la cámara en la mano. Y la cosa es que a través de eso se crea una familiaridad. Porque algo que pasa es que si tú estás sacando y guardando, como que la persona se desconcentra. Y a lo largo del proyecto te vas perdiendo muchas fotos de eso, ¿no? Y la cosa es que igual desde el primer contacto que tú tienes, pones la cámara en la mano, ya ahí vas conversando. Igual no es que desde el primer día vas haciendo las fotos, ¿no? O sea, yo por ejemplo, para los proyectos que yo tengo, igual siempre me tomo un tiempo de conversar con las personas, saber qué es lo que piensan, por ejemplo, en una protesta, igual desde dónde se encuentran, identificar a ciertos personajes, ¿no? Que pueden ser líderes políticos, no sé, algunos dirigentes que están viniendo de otras comunidades, ¿no? Y así poco a poco vas estableciendo, ¿no? Ya el momento de realizar la foto ya es esto como que más a futuro, no es necesariamente desde el principio, o desde que tú llegas a un lugar, ¿no? Siempre tener una comunicación. Listo, he visto mucho de tu trabajo en tus redes sociales y en lo personal me gustan muchísimo, aparte de sus fotografías y tus ediciones. Y siempre me he preguntado el tema de cómo haces porque creo que más que todas las fotografías que pones son fotoperiodismo, sí. y muchas de ellas son de aquí, de los movimientos sociales que ha pasado aquí en Cusco. Coméntanos un poco, por favor, de Cito, porque me da mucha curiosidad cómo te metes ahí y bueno, más que todo salen fotografías en acción y no... O sea, como digo, eso también tiene que ver mucho con mis inicios, ¿no? Y lo que pasa es como que cada persona, que nos metemos en el fotoperiodismo, tiene un estilo propio.
pero eso también es como que lleva tiempo encontrar ese estilo, ¿no? En mi caso, yo lo que hacía y algo que pasa acá en el Cusco es que acá no hay una formación para fotoperiodistas. Y eso termina complicando un poco, ¿no? Por ejemplo, acá en la universidad, la persona que te enseña no es alguien que ha estudiado fotoperiodismo o ha trabajado para una agencia, ¿no? Es alguien que pone, bueno, la verdad que no sé cómo lo ponen, pero termina enseñando seguro. Pero yo creo que por ese lado sí debería ir una receta. A mí, o sea, por ejemplo, en mi caso yo lo aprendí en la calle. Yo lo que hacía desde el momento que tuve mi cámara es salir a fotografiar. Y si hablamos un poco de la historia de la fotografía o del fotoperiodismo, es que muchos fotoperiodistas inician haciendo fotografía de calle. Como que por ahí más o menos se encuentran una película y van continuando con eso. En mi caso, igual yo hacía unos inicios de fotografía de calle, después como digo, me gustó mucho esto de hacer coberturas en conflictos sociales, en marchas. Y lo que hice es aprender por mi propia cuenta, ¿no? Por ejemplo, algo que les puedo recomendar hay, por ejemplo, El Ojo está en la cabeza, que es una página en el cual invitan a distintos fotógrafos nacionales, locales, internacionales, y cada uno va explicando los distintos proyectos que hay a nivel nacional o internacional. Después de eso, hay muchas páginas en sí, ¿no? Por ejemplo, como digo, pues si a ti te gusta mucho el tema de proyectos fotográficos, puedes en WordPress Photo, o si no, el Poilatán, que ahí también son los concursos más grandes de fotografía, ¿no? De ahí van muchos de los fotógrafos a presentar sus trabajos. Por ejemplo, algo que me encanta del Poilatán es que ellos, la misma selección o todo el concurso lo transmiten en vivo. Y para un fotógrafo aprendiz vas viendo cómo es la selección de los premios, por así llamarlo, la selección que tienen el mismo estilo de edición que cada uno va contando. Y vas aprendiendo por qué es que cada fotógrafo va seleccionando su imagen. Igual en mi caso, igual inicié cubriendo manifestaciones y también estaba en ese proceso de tener la cámara o guardarla, ¿no? Pero sí, poco a poco vas agarrando confianza y hasta que llegas al punto en el que me quiero aprender algo más, algo más y algo más. Pero algo que pasa dentro de esto, y eso también es que siempre nos dan un consejo, algo que pasa para que nos dedicamos a fotoperiodismo, es que tienes que saber controlar tus emociones. Porque estás tan en busca de la adrenalina que te metes y no sé, pues estar en primera línea o te puede llegar a pasar algo, ¿no? Algo que siempre he escuchado con los fotoperiodistas con los cuales prácticamente me he educado era de que el consejo que se da es que los primeros en morir en conflictos de guerra son los que recién están cubriendo o los que ya tienen muchos más años, porque al final, como no controlan el tema emocional, terminan muriendo porque fueron invasores y todo eso. Mi formación fue más en la calle, ¿no? Pero igual acompañado de esta parte educativa, ¿no? Por ejemplo, a mí estudié en el taller de fotografía y desde los primeros ciclos a mí siempre me estaba llamando la atención el fotoperiodismo, mientras otros optan por moda, retrato, BBC, ¿no? Lo que es boda, bautización. Y a mí siempre me interesaba y felizmente sí tuve buenos profesores y desde el primer día me dijeron, ya, si quieres dedicar esto, tienes que saber esto y tienes que hacer esto. Yo sí he ido creciendo por ese lado. Entiendo que también al tú dedicarte más al fotoperiodismo, has estado en lugares muy expuestos. Son lugares en los que obviamente hay conflicto, hay muchas cosas de por medio, corre en riesgo tu integridad. ¿Cuál ha sido el reto más grande para ti al estar en estos espacios? Yo los veo de misma forma todos, no diría que hay uno más alto, ¿no? Tal vez por así llamarlo, cosas tontas que he hecho y me he expuesto a cosas. A que me caiga, no sé, pues, una piedra o que por mi lado pase una bala, ¿no? Sí. Pero eso más que todo se da igual desde un análisis, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando tú vas a hacer una cobertura en un conflicto social, algo que siempre se debe hacer, se tiene que hacer una investigación. Claro. Por ejemplo, yo como cusqueño, vamos viendo el hecho de las protestas que pasaron en el 2022-2023, cuando todas las comunidades venían y querían tomar el aeropuerto. La investigación que se hace es cómo es que se están organizando las comunidades. ¿Qué comunidades van a venir? Por así decirlo, la hora en la que van a llegar, el movimiento que van a hacer. Por ejemplo, muchas de las comunidades llegaban y arribaban a lo que vino a ser el mercado mayorista
control. Encontré. Ya en control. Casi todas las comunidades llegaban ahí y ahí todos subían caminando en marcha, ¿no? Sí. Hasta el centro. Y algo que pasaba los primeros días era de que venían las comunidades, después salían los de la FDLC, el tema de los trabajadores y también los universitarios. Igual todos se concentraban en la plaza, eso de las 4 de la tarde y después todos bajaban. Y así pasaban los días y también cambió mucho. Por ejemplo, ya también los que venían eran solo comunidades. La universidad no acompañaba, el de la FDLC sí acompañaban algunos grupos. Y había una hora de comer, ¿no? Que era aproximadamente a la 1 de la tarde, a las 3 por ahí, después bajaban todos a la 28 de julio. Y era como que más o menos ya lo tienes mapeado. Por ejemplo, si tú eres una persona que vive de Cusco, ya sabes por qué calles van a concurrir, sabes si hay callejones, si hay puentes y cómo es que de alguna forma puedes utilizar eso. Y yo donde tuve más experiencia y me enseñaron a cómo es que me tengo que posicionar y cubrir ese tema de manifestaciones cuando ya hay una escala de violencia mucho mayor, fue justo en esto. Pero esto fue también por los contactos que yo hice, porque algo que yo hice no es quedarme con la prensa de acá, porque para mí era muy aburrido. Y ellos también tienen su forma de hacer cobertura, pero yo digo, no pasa nada. Yo lo que hice es juntarme con las de prensa internacional, que eran igual personas, más o menos de mi edad, y también, por ejemplo, no sé, que eran de la Católica, de la U de Lima, que les habían mandado a cubrir acá, y la cosa es que iba caminando, empezamos a hablar, ¿tú de qué universidad eres? ¿De qué universidad? ¿Para qué me estás así de la nada? Y, ¿tú crees de acá, más o menos, por dónde crees que se vaya a mover? Íbamos hablando, y al final nos quedábamos todos, y al final hicimos como un grupo. Y ahí teníamos nuestro grupo y decíamos, ya mira, tal hora va a pasar la manifestación y probablemente a tal hora va a haber enfrentamiento. Ya cuando habló de la violencia, o sea que ya era más seguido esto de la violencia, por ejemplo, antes empezaba un poquito más tarde, ya también sabíamos que a las 10 de la mañana, a 9 de la mañana ya probablemente iba a haber enfrentamiento. Y la cosa es que nos movíamos con ellos. Igual había para agencias internacionales como Getty, AFP, que es de la France Press, Reuters y AP, ¿no? Que es de Associated Press. Y la cosa es que yo me movía con ellos, y como ellos ya tenían un poco más de experiencia, otro tipo de tratamiento para cubrir esto, ellos me iban enseñando, mira, por ejemplo, tenías que cubrir acá, tienes que hacer esto, y también me iba conociendo mucho esto de los temas de los lentes. Por ejemplo, para una cobertura, ¿qué tipo de lentes tienes que utilizar? ¿Cómo te tienes que mover? ¿Qué tipo de posicionamiento tiene que haber? Y así iba aprendiendo. Más que todo, yo propiamente me iba educando con ello. Y algo que sí me pasó, tengo 2 anécdotas. Esto que me pasaron, una me quedé atrapado en la 28 de julio, en el tercer puente, más o menos fue lo que recuerdo. La cosa es que nosotros subimos con unos amigos, porque teníamos que tener los 2 lados. Porque en una parte estaba la policía, en otro lado estaban todos los manifestantes. Y la cosa es que no medimos muy bien la violencia y nos quedamos atrapados en el puente. Y lo único que nos cubrieron, un pedazo de triple que decía la altura máxima del camión que tenía que pasar. Y la cosa es que los manifestantes ganaron y avanzaron. Y para esto es que los policías pensaron que nosotros éramos manifestantes que estábamos tirando piedras hacia arriba y nos estaban disparando a nosotros con bombas lacrimógenas. La cosa es que igual ellos como eran personas que ya sabían y nos dijeron, mira, ahorita va a pasar esto, ya tienes que tirarte al piso. Y ya todos nos tiramos al piso y veíamos por un lado que tenían las piedras y por el otro lado con el tubo chocaban porque las bombas lacrimógenas. Y también algo que pasaba ahí, sí me di cuenta, es que la policía sí estaba disparando con perdigones. No se puede decir que no estaba disparando con perdigones. Porque nosotros hemos visto como en el tubo, cuando pasaba cada minuto, el tubo se iba doblando con la fuerza que había de los perdigones, o si no de las bombas lacrimógenas que iban tirando. Hasta que en eso habrá pasado unos 10 minutos, 15 minutos que nos quedamos atrapados y después ya todos los manifestantes avanzaron. Y la cosa es que nos rodearon, entraron por los 2 lados y pensando que nosotros éramos la policía, vinieron los primeros manifestantes y algo que sí no puedo olvidar es que había 2 colombianos. Y la cosa es que rompieron las botellas, los que estaban con botellas las rompieron y nos amenazaron directo al cuerpo, creyendo que les entregamos las cámaras porque nosotros éramos infiltrados. Y lo único que nos salvó es que vino un dirigente, eso fue justo cuando mataron a Remo Candia, un dirigente de AMP. Y la cosa es que vino el dirigente y para esto uno con lo que estábamos era de prensa internacional, que era un canadiense. Y él nos mostró su carnet y nos dijo, no, prensa independiente, prensa internacional.
ese momento, la prensa local estaba un poco mal vista, ¿no? Lo que va a ser el comercio, los dos grupos. Y justo él mostró, y nosotros no somos prensa independiente. Yo también mostré mi carnet, para que me digan que estaba, pero felizmente no. Vieron el carnet que era de prensa internacional y yo como que ahí no. Y era algo que sí, ahí como que estaba pensando, ¿qué está haciendo con mi poder pero sí, ya me iba acostumbrando, ¿no? Todos los días era oler bombas lacrimógenas, saber a qué momento iba a haber disparos, pero era algo interesante porque era, con los manifestantes ya nos conocíamos y ahí nos íbamos chequeando de oro, con los policías también, porque eran los policías que íbamos en todas las días. Y es lo que pasa entre los manifestantes y la policía, que prácticamente ya se conocen, ¿no? Es lo que pasaba, era como que eran 6 de la tarde y prácticamente era como decías, ponte a juego, ya pues nos daríamos la mano y ya mañana otra vez, ¿no? Con este tipo de experiencias, nunca, como que, no sé, nunca pensaste retirarte del ámbito del fotoperiodismo. Sí, justamente para continuar con esto, tengo una segunda parte que me pasó. Esto sí ya lo pensé cuando mataron a Rosalino Flores, porque para esto yo estaba cerca del policía que le disparó, porque para eso yo estaba acompañando al policía detrás. Yo recuerdo que ya no tenía batería en mi cámara, pero yo estaba grabando con mi celular. Y también creo que tenía 15%, 10%. Porque algo que eran coberturas de 8 horas. Porque a veces terminaba muy tarde, porque en la noche a veces había enfrentamientos, porque querían entrar a lo que es de Perú Rey. Y ahí también a veces pasaban enfrentamientos. La cosa es que me acuerdo que me pasó lo de Rosalino Flores, iba acompañando al policía. Y recuerdo que Rosalino estaba ahí detrás de los árboles, ¿no? Como aparece en el video. Y la cosa es que todo algo que pasaba como en todo un caos. Y el 28 de julio también hay callejones, de ahí salían manifestantes y tiraban piedras. Y también la misma población les ayudaba con el agua o les limpiaban. Estaba muy mezclado. Eso sí se puede decir. Y algo que pasó es de que el policía avanza, yo recuerdo que viene unos chibolos. Les tiran sus piedras, el tombo voltea, y casi les disparan. Entonces, supongo que lo habría tratado con mi canal de prensa. Pero la cosa es que gira, ve a Rosalino y ahí como que ya me los disparan. Y ahí sí lo pensé. Y justo yo quería ir a cubrir eso, pero ya no podía, porque mi equipamiento estaba tan fuerte que no se podía. Igual lo que hice es también tener un panorama completo. Yo, por ejemplo, lo que hacía, primero me movía con los manifestantes, pues iba con el lado de la policía, y algo también muy importante, también cubrir el hecho de la línea de primeros auxilios. Por ejemplo, lo que hacía es también moverme con ellos. Y ahí veía, por ejemplo, la cantidad de heridos que había, los impactos que había, o sea, por las personas que tenían los disparos. Y lo que era como que ese era mi inicio con ellos, de moverme bastante. Entonces eres capaz, te sientes capaz de estar, o sea, yo lo veo como que unas escenas muy fuertes en las que creo que no todos podrían enfrentar. Claro, algo que digo es que siempre tienes que saber controlar tus emociones. Sí, quizás también esa mirada un poco fría, o eso no lo has tenido que tocar. Mucho los humanistas, pero entender qué es lo que todo el tiempo. Porque lo que leí también era esto de manifestaciones en conflicto, y lo que decían muchos periodistas, que tienes que tener una mirada muy humana. Porque lo que pasa es que tú estás representando prácticamente a esa población que está siendo vulnerable. O también por el lado de la misma policía, ¿no? Que se puede acceder, o ellos también pueden ser vulnerables. Pero sí tienes que tener una mirada muy... Sí, Wow, porque creo que también para una persona que siente mucho es muy fuerte y creo que también que a medida que está experimentando ese tipo de escenas, o sea, si no pierdes su humanidad, pero es como, creo que ya es que sientes todo, ¿no? Sientes rabia, tienes un montón de emociones, pero como digo, tienes que estar controlado. Y eso te motiva a ver ese tipo de situaciones, te motiva a seguir haciendo este tipo de cosas. Siempre he pensado, y eso también por el fotoperiodismo, es que aunque a mí me interesa también el periodismo, pero creo que hay otras formas también de contar historias. Y en este caso yo opté por la fotografía, no sé si es periodismo.
Y dentro de eso es de que No, es que Te decía que si este tipo de coberturas te motivaba quizá así, a continuar con esto, o cuál es tu motivo de querer transmitir este tipo de imágenes, cuál es tu propósito al hacer este tipo de fotografía. que todo contar historias. Listo. Todos tenemos una historia por contar y nunca debe ser otra. Y eso es lo que me motiva. wow, no sé, creo que yo en lo personal creo que lo podría experimentar, pero sería muy chocante para mí ver ese tipo de escenas, porque también me gana la cólera, me gana la impulsividad, y no sé qué sabría hacer en ese momento. No, tú, Majo, no, Creo yo que no. también me pondría muy sensible, son imágenes muy fuertes y no sé, las estás viviendo, estás allí, no, o sea, tratas de capturar momentos, sí, pero no sé si puedas involucrarte como tal en Claro, estos es como- espacios. Ahí está el hecho de que una fotografía puede cambiar la vida de alguien. Ujú. O sea, yo voy más por ese lado. O sea, igual, por ejemplo, cuando se aborda ese tema de la violencia contra la mujer, lo que se quiere es que esto ya no vuelva a pasar, ¿no? Exacto. Y como herramienta se utiliza la fotografía. O también cuando digo esto del proyecto que tengo, que es de las cruces. ¿Esto por qué? Porque se está perdiendo. Las autoridades, o por ejemplo, el municipio o el Ministerio de Cultura no aborda esos temas. Y yo lo hago es justamente eso, que no se pierda también el tema de memoria o tema de reflexión, ¿no? A través de las imágenes. O también cuando he ido, sé, con Amnistía Internacional a la espina de la cubrir sobre la contaminación que da la minera Antofagasta. Esto igual lo que se trata de hacer con las imágenes es que las mismas personas que ven o que pueden acceder a estos medios reflexionen sobre qué es lo que está pasando y tal vez si alguna autoridad lo ve puede hacer algún tipo de cambio, ¿no? Pero que esto ya no ocurre. Si alguien te preguntaría qué le podrías recomendar para hacer este tipo de fotografía que es la fotoperiodismo, ¿qué le dirías? Está iniciando en este tipo de fotografía. Perdón, bueno, yo por ejemplo, si yo te preguntaría qué es lo que tú me recomiendas para ir hasta el movimiento social, creo que para mí es como que dime con qué hacer en un momento muy difícil. O, Yo creo que primero iniciaría con una pregunta personal, o sea, preguntándote a ti mismo, ¿no? ¿Por qué quieres hacer esto? O sea, ¿por qué tú crees que debes contar la historia de alguien? Primero iniciar por eso y ya por lo demás, educarte, ¿no? Siempre tener una mirada humanista, como digo, no sé si eso podría ser la palabra correcta, porque como la fotografía también tiene este lado filosófico y un poco del arte, también es ya un tema para debatir, pues. Pero yo creo que, como fotógrafos detenemos el tiempo por un instante, ¿no? Y ese momento no va a volver a pasar. Así que ahí tienes una labor muy, muy importante. Y también el tema de memoria. Así que no sé, si tú te quieres formar en el fotoperiodismo, sí es importante porque hay muchas cosas que pasan y se necesita obviamente todo. Y también yo creo que lo hace mucho más rico es que cada uno tiene una mirada, una forma de sentir, una forma de pensar. Así que ese lado lo hace mucho más interesante. Y esto, yo creo que es más que todo iniciar con una pregunta autorreflexiva y ya respondiendo eso, seguir, ¿no? En el camino. Igual como digo, pero si tienes el acceso económico, tú puedes ir a estudiar una carrera y ahí aprender mucho más. O para otros, tal vez que no hay acceso económico, pues no lo tengo. Admiro mucho tu trabajo. No sé si te gustaría quizá compartir tus redes sociales para que también los chicos puedan conocer Claro. de manera más cercana, porque Gonzalo es un muy buen fotógrafo. Y quizá comentarnos si tienes algún proyecto cercano que también puedas difundirlo a través del podcast. Y Sí. ya como para cerrar el programa, que nos comentes algo tuyo. Como les he comentado, yo tengo un proyecto que se está abordando. Bueno, tiene una proyección para 5 años.
esto que viene a ser ese tema de las cruces. Y no, si alguna autoridad por ahí puede financiar el proyecto. sería bueno. Una autoridad, por favor. Por favor, una Pero sí, más que autoridad. todo tema económico, pues está faltando mucho. Estamos ahí, nosotros mismos, el tema de los equipos, más que todo autofinanciado, ¿no? Sí. Ahí sí nos pueden ayudar. Y esto también es un mensaje para el mensaje, ahí sí nos pueden dar algún solvente económico, porque también como estudiante he impulsado lo que fue la participación en el UNIFED, y por ejemplo este año ya no se va a poder hacer, tristemente. Y por ejemplo, esto lo estaba hablando con otros profesores, porque quisiera ver la forma de que este proyecto pueda ser, no sé, pues, sacar algún fotolibro, por ejemplo la Católica lo hace, la UPC lo hace, y porque esta universidad no puede hacerlo, ¿no? No sé tristemente en qué se van los financiamientos, pero tal vez si por ese lado las autoridades de acá nos pueden apoyar, Apoyada, y también ¿no? para futuros Sí. proyectos audiovisuales sería muy bueno. Y lo que sí quería mandar es un mensaje. Hace unos años participé con Foco Interior, que es un grupo de fotógrafos. Este es un proyecto de Lima, y en el cual se enseña fotografía a personas invidentes. En ese proyecto también participé y hicimos una exposición en la Alianza Francesa. Así que mandarles un saludo a ellos, a los chicos de la OCRI, y con ellos también grabamos cortometraje para el premio UNICEF. Así que hay un grupo de cariñosos que son los chicos de la OCRI, que es la Unión de Ciegos de la Región. Y también dar mis redes. Tus redes, déjanos tus redes para que los chicos puedan seguir. Estoy como Miranda Carreros en Instagram y también en TikTok. Instagram es más que todo como un portafolio, y ahí están todas las fotos. Y lo que es de TikTok son más que todo con el grupo que teníamos antes, porque también estuve involucrado un poco en cine, también haciendo temas de cultura. Y ahí tenemos algunos videitos que hemos hecho de algunos temas culturales, tradiciones, costumbres, justo que pasan en comunidades. Y ahí hemos cubierto un poco, ¿no? Creo que en algún municipio, por ejemplo, y si chequea el video y interesa, ahí también Bien. hacer futuros proyectos. Muchas gracias, Gonzalo, por venir a nuestro podcast y contarnos un poco sobre toda tu trayectoria. Creo que pues eres una persona que inspira a muchas personas que están iniciando en el mundo de la fotografía, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día. Sí, bueno, confirmo lo que dice Majita, porque a través de tus fotografías también yo he sacado mucho de mis aprendizajes. Así que agradezco también tu participación aquí en el podcast, haberte dado el tiempo de estar aquí, y tengan en cuenta sus redes sociales porque sus fotos son muy buenas. Así que he llamado a todos los jóvenes, niños y adultos también que pueden seguir aprendiendo. Y agradecemos mucho su sintonía y nos vemos en un próximo episodio de Simi Zapas. Chao.